Así es. Entonces, bueno, seguimos con el Salmo número 59 y el Salmo número 59 tiene un contexto que lo vamos a encontrar primero en Primera de Samuel, capítulo 19, a partir del versículo 11 y vamos a llegar hasta el 21. Entonces, si vamos a Primera de Samuel, yo mismo no estaba preparado. Primera de Samuel, capítulo 19, a partir del versículo 11 y hasta el 21. Entonces, Fabi, si nos ayuda a empezar la lectura. Entonces Saúl mandó a varios hombres a casa de David para que lo vigilaran durante la noche y lo mataran al día siguiente. Pero Mical, la esposa de David, le advirtió: si no te pones a salvo esta noche, mañana serás hombre muerto. Enseguida ella descolgó a David por la ventana y así él pudo escapar. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y lo cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. El 15. Entonces Saúl envió mensajeros a ver a David, diciendo: tráemelo en la cama, para que yo lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl le reclamó a Mical: ¿por qué me has engañado así? ¿Por qué dejaste escapar a mi enemigo? Ella respondió: él me amenazó con matarme si no lo dejaba escapar. Así que David escapó y fue a Ramá para ver a Samuel y le contó todo lo que Saúl había hecho. Entonces Samuel llevó a David a vivir con él a Naiot. Fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí David está en Naiot. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Punto. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando se lo dijeron a Saúl, envió otros mensajeros, y también ellos profetizaron. Y por tercera vez Saúl envió mensajeros, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió: he aquí, están en Naiot, en Ramá. Pero camino a Naiot de Ramá, el Espíritu de Dios vino incluso sobre Saúl, y él también comenzó a profetizar por todo el camino hasta Naiot. Se quitó la ropa a tirones y quedó desnudo, acostado sobre el suelo todo el día y toda la noche profetizando en presencia de Samuel. La gente que lo vio exclamó: ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? Después David huyó de Naiot en Rama y vino delante de Jonathan y dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre, para que busque mi vida? Ok, este capítulo 20, versículo 1, tiene una pregunta interesante. ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Entonces, el contexto de ese texto lo vamos a encontrar poquito atrás en Primera de Samuel 18, del 8 al 10. ¿Comienzo? Sí, adelante. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. ¿No le falta más que el reino? De aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa.
David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Entonces ese es el contexto del Salmo 59. Pero la pregunta donde dice, ¿qué he hecho yo de mal? Pues él realmente no hizo nada malo. El punto importante es aquí cuando dice que un espíritu malo, ¿de parte de quién? De Dios, vino sobre Saúl. Ahora, a veces nos preguntamos esta parte de, bueno, ¿cómo va a ser que Dios va a mandar un espíritu malo? Y de las cosas que les quiero compartir con este punto es que en la mentalidad judía, la manera de ver al espíritu es diferente a nuestra mentalidad cristiana, porque lo que en el judaísmo se ve como un espíritu tiene que ver más bien con un estado de ánimo o con las emociones. De modo que en el contexto judío, el que un espíritu malo de parte de Dios da a entender en esta idea judía de que una emoción o un estado de ánimo fue provocado por Dios para que tuviera esa reacción con David. Es como cuando habla acerca de que Dios endureció el corazón de Faraón. En el concepto judío no hay tal como que un ente, un Gasparín entrando en el cuerpo de alguien y haciendo que haga algo en tu vida. Y en el concepto cristiano tenemos esta parte como que entra un Gasparín rojo con cuernitos a hacer algo en nosotros. Y entonces ahí como que no sería muy de Dios que sucediera eso, ¿va? Pero sí se entendería mejor pensar que en algún estado de ánimo o en alguna emoción sí provocara este recelo contra David. Porque finalmente para Dios todo tiene un propósito. Lo que en su momento David le pregunta a Jonathan, pues ¿qué hice yo de malo? Y no le encuentra sentido. Pues vemos que eso, que no hizo nada de malo, pero que lo que Dios hizo fue ir perfeccionando la vida de David. Porque si nosotros no pasamos por pruebas, si no pasamos por todas estas situaciones, lo hemos hablado un par de veces, finalmente nosotros no podríamos crecer espiritualmente. Definitivamente no podemos, incluso hasta fuera de lo espiritual, ¿no? Los grandes inventores encuentran sus ideas cuando están en problemas, cuando sucede algo tremendo, encuentran nuevos inventos o nuevas cosas, o cuando tenemos el refrigerador lleno, pues nada más sacamos el huevo y lo hacemos. Cuando no hay nada, pues vemos cómo hacemos de una cebolla un platillo exquisito. Nos vamos perfeccionando conforme vamos teniendo problemas. Y yo creo que muchas veces podemos pensar, pues ¿qué he hecho yo para merecer tal cosa, ¿no? Y es la pregunta que hace David en el 1 Samuel 21. Pues ¿qué hice yo de malo? Entonces, bajo todo este contexto, vayamos al Salmo 59. Ahora igual, lo que yo estoy poniendo aquí es cómo las posturas que hay, ¿no? La postura en la mentalidad judía y la postura en la mentalidad cristiana. A mí me hace sentido que tenga que ver el espíritu como una parte de como una emoción o como un estado de ánimo o pues sí, las emociones que matan, ¿no? Que hablábamos también hace poco. Entonces empiezo al músico principal sobre no destruyas, Mictam de David, cuando envió Saúl a vigilarlo, y vigilaron la casa para matarlo. Fabi, el 1
Rescátame de mis enemigos, oh Dios, protégeme de los que han venido a destruirme. Rescátame de estos criminales, sálvame de estos asesinos. Porque aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Tú, Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas piedad de ningún inicuo traidor. Bueno, aquí en el versículo 5, cuando dice despierta, no lo dice como con la idea de que él está dormido, porque otro salmo nos enseña que él no duerme. Dios no duerme, ¿va? Dice que en todo tiempo guarda y cuida a Israel. Entonces, más que nada, despierta vendría siendo como que, fíjate en mí, pon atención en mí. El 6, volverán a la tarde, ladrarán como perros, interesante, y rodearán la ciudad. 7. Escucha la basura que sale de sus bocas, sus palabras cortan como espadas, dicen con desdén. Después de todo, ¿quién puede oírnos? Pero tú, Señor, te ríes de ellos, te burlas de las naciones hostiles. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates, para que mi pueblo no se olvide. Dispérsalos con tu poder y humíllalos, oh Señor, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Destrúyelos en tu enojo, arrásalos por completo. Entonces todo el mundo sabrá que Dios reina en Israel. Mis enemigos salen de noche gruñendo como perros feroces mientras me rodean por las calles. Anden ellos errantes para hablar, para hallar que comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Oh fortaleza mía, a ti cantaré alabanzas, porque mi baluarte es Dios, el Dios en que me muestra su misericordia. Amén. Bueno, entonces aquí la parte de los perros es interesante porque precisamente vemos un pasaje en donde mismo Yeshua compara a la mujer sirofenicia. A Sirofenicia como perro, ¿va? ¿Cuál es el contexto de esto? Que el pueblo de Dios, considerado el elegido, el que Dios sacó para decir, este va a ser mi pueblo y yo seré su Dios, para ellos todos los gentiles, todos los que no pertenecen a Israel son perros. Así es, hasta la fecha los judíos así nos llaman a los gentiles, a los que no somos de parte de ellos como perros. Entonces, lo que David está diciendo aquí, que estos de parte de Saúl, que en teoría son parte del pueblo de Israel, que vienen para matarlo, pues que son como perros, ¿verdad? Son como los gentiles, que no les interesa la vida de las otras personas. Y hay un versículo que aquí en el... Cuando dice, mas tú, oh Señor, te ríes de ellos, te burlas de todas las naciones, también no es que se burle de todas las naciones, sino que también naciones tiene que ver con esta parte de, es que acá apenas es la primera, ¿va, Marquito? Sí. Déjate,
La tenía separada ayer, pero no la tenía separada ahorita. Es el versículo 8. Buscamos acá Biblia paralela. Espérenme, porque aquí sí me falló no buscar el significado también de lo de las naciones, porque entonces también sería como que injusto pensar que todas las naciones Nation 1471 Goim, que tiene que ver también como una tropa de animales, o sea, se está refiriendo precisamente a este grupo que siendo parte del pueblo son como perros. Entonces cuando dice que se burle de las naciones, se está refiriendo a este grupo de personas, no en sí a las naciones de los 4 puntos de la tierra. Y bueno, finalmente pues vemos, ¿no?, cómo David se siente pues acechado todo el tiempo, y dice en el versículo 3, porque aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío. Y esa parte yo creo que a veces en algún momento hemos sentido, ¿no?, que pues yo no he hecho nada y por qué estoy siendo atacado, y no encontramos sentido de pues qué mal le hice al hermano y ya me criticó, ya me echó tierra de cosas que ni al caso, o sea. Pero lo que sí a veces no vemos es que lo que puede parecer algo malo, seguramente Dios lo está utilizando para que nosotros podamos crecer y podamos ser mejores hijos de Dios. Que eso es lo que tenemos que hacer, reflejar que somos hijos de Dios, no ser del montón, ¿va? Y a final de cuentas, pues aquí en el versículo 17 ya dice: fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Y pues así es como debemos de estar cantando, porque Él es nuestro refugio, Él es misericordioso, porque como decía el día que agradecimos, ¿va?, a pesar de mí, a pesar de lo que soy, pues Él tiene misericordia de mi vida. No me merezco nada y sin embargo nos da tanto, nos da salud, nos da trabajo, nos da una esperanza a pesar de nosotros mismos. Y esa misericordia de Dios yo creo que no tiene nombre. Y bueno, pues ya con los minutos que quedan, si alguien quiere añadir, agregar algo. Ella que está en la silla. En la silla. De la Adelante, camina. No se crea. Estoy en la silla de la. Ah, ok. Y ya ve que siempre tiene conversación. Entonces, pues ya nada más aquí, ya como extra, hay una parte donde Mical le dice a David que escape, ¿va? Y cuando su papá llega a reclamarle, le dice que es David el que tiene la idea. Entonces, ¿se acuerdan que hablé un día acerca de las mentiras buenas y las mentiras malas, va? O sea, entonces, pues sí, colorín colorado. Yo creo que muchas mentiras sí ayudan, pero pues mentira es mentira, y es un conteo que el día del juicio va a hacer sacar. Pues sí, lo vimos en ese devocional que veíamos que ahorita no me recuerdo el personaje, cuando este personaje miente cuando David va por los panes de la proposición, y luego David también miente con respecto, o sea, hay dos mentiras, y en estas dos mentiras Mical pues se salva de la regañada o lo que le vaya a hacer su papá, porque si Mical le dice a Saúl que ella fue la que le sugirió que se escapara, y ella fue por no sé de qué tamaño sería esa estatua, ¿verdad? Pero ha de haber sido del tamaño de David. Entonces no me la imagino ahí y todavía poniéndole el pelo de cabra. O sea,
todo lo que hizo Mical por salvarle la vida a David, pero cuando llega el papá a confrontarla, pues ella misma salva su vida y dice, no, pues David fue el de la idea, ¿va? Que tú lo vienes persiguiendo y tenía que escapar. Entonces, entre todos esos enredos, pues también Jonathan sabía que David estaba huyendo. Entonces, se encuentran muchas mentirillas que finalmente, pues solo Dios sabe cómo serán juzgadas, ¿va? Pero bueno, ¿Cómo es el ser humano, mejor dicho? O sea, pues sí. a ver, yo tengo algo que decir. Por ejemplo, cuando vas a un con la bruja y le dice, veo que se levanta un hombre y ella la describe como Samuel, pues también ahí como que hay algo, no sé, de los dos lados, a la vez como Dios se refleja en las mentiras, porque pues sabemos que Él está en contra de la hechicería y de la brujería, pero como Dios usa ese momento de que puede ver la señora esta, que es como Samuel, si ella ni siquiera lo conocía ni nada. Viene siendo así como lo que dice del Gasparín Rojo. Bueno, yo nada más quería comentar que al final de cuentas Dios es Dios. Amén. Y Él obra como Él quiere, ¿verdad? Así es, En correcto. alguna ocasión había yo comentado que todas estas mentiras, todas estas circunstancias que a nosotros nos parecen extrañas, al final de cuentas nos muestran que Dios se valió de hombres, mujeres y al final de cuentas de un pueblo imperfecto para hacer su gran nombre. No como las historias que decía el ejemplo de Rómulo y Remo, ¿no? Que amamantados por una loba y de ahí salió el pueblo romano, ¿no? O los grandes de la mitología griega y todos esos que hombres perfectos, intachables, mujeres extraordinarias y sin ningún defecto, y de esas se fundaron sus naciones y sus leyendas, ¿no? Que es una diferencia que aquí nos muestra que al final de cuentas pues Dios se valió de hombres y mujeres imperfectos, como en el caso también de Rebeca, que roba o hurta los ídolos de su padre y pues ya cuando el padre los alcanza dice pues me siento en ellos y digo que estoy menstruando para no tener que pararme y ahí seguir escondiéndolos, ¿no? Sí. Y también todas esas situaciones, ahorita no recuerdo exactamente el significado, pero tienen su significado, ¿no? Pero también a esto que voy con lo que Dios obra como Él quiere obrar. Por ejemplo, en este pasaje que veíamos de Saúl, dice que viene el Espíritu de Dios sobre él, profetiza, y en parte de eso que él está profetizando se desnuda y está en un éxtasis que él ni cuenta se da. Entonces, eso lo hemos comentado varias veces aquí, que ¿cómo puede ser posible que el de la bota, ¿no? Que le bota la nariz a la viejilla, ¿no? Y también se pregunta que cómo fue que cayó bajo el poder del espíritu, ¿no? Del espíritu del calcetín será. Pero o sea, sí, yo entiendo que hay cosas que Dios hace como a Él le place, pero de ahí se agarran muchos también para hacer de las suyas, ¿no? Claro. Que ahí nada más hay que ser sabios y marcar las diferencias. Claro. Porque se la toma, que según que Pablo cayó, y pues entonces ahí está toda la caidera, ¿no? Porque tuvo un encuentro con el Señor. O porque que Jacobo tuvo un encuentro con el Señor y terminó dislocado del muslo, la cojeadera, ¿no? Todo el mundo cojeando. O que el caso de Charles Finney, que él tuvo esa experiencia de que tus olas pasaron sobre mí, haciendo referencia a lo de Jonás dentro de la ballena, del gran pez, haciendo esa referencia de que tus olas pasaron sobre mí, y pues eso fue lo que sintió Charles Finney, y al movimiento de que no sientes que estás en esa,
Dios no te tocó y entonces caemos en esos errores. Pero Dios obra como Él quiere obrar. Amén, así Y es. entonces, pues, en ese caso, a mí me llama mucho la atención que tomó a Saúl y de segunda vez profetiza, porque ya había Ya lo había hecho, antes, sí, es correcto. pero como que hasta se desnuda, ¿no? Y no está en el control ni de su cuerpo. Sí. A ver si no he encontrado una iglesia donde estén todos encueradillos Sí, con hay. este pasaje. ¿Verdad? Sí, Sí. hay, en Estados Unidos hay varios Sí. que hacen inclusive el servicio todos desnudos. Oh, qué Hombres y caray. mujeres, todo el mundo ahí. No, pues qué bueno que no me ha tocado esas cosas. Pero, mira, regresando al mismo punto, yo el otro día que andaba en el campo, estaba distraído y se me rozó la cabeza con un huizache y nomás me rascó la cabeza, ¿no? Y entonces me acordé precisamente del hijo de David, Absalón, cómo lo va persiguiendo y se le enreda el pelo en el árbol, ¿va? Y viendo de repente escenas donde graban la naturaleza, cómo hasta los árboles tienen movimiento. Es curioso, pero hay gente que graba algo y pues van creciendo plantas y esto. Y en el bosque, alguna vez vi una escena donde el bosque, no sé si sea el viento o lo que sea, pero se ve como que los árboles también tienen movimiento. Y entonces cuando me rasqué me quedé recordando este pasaje y dije, ¿no será que Dios bajó la ramita como para que la larga cabellera se enredara? Porque es un poquito raro, por más que quieras enredar el cabello en una rama, no me cabe a mí en mi cabeza más que Dios usando su poder para... A lo mejor sí, hermano Leo, porque si lo traía largo, yo a veces ando ahí entre los y ay, no me puedo desatorar. O sea, probablemente sí, porque ya ve que en aquel tiempo lo traían largo. O sea, quiero pensar así yo. Pues sí, No descartar, porque como dice Marco y lo hemos comentado, Dios es soberano. y hace lo Y hace que lo que quiere. Él quiere y como Él quiera. Así es. Para nosotros es no entiendo. Porque ciertamente hay muchas cosas que uno dice, es que por más que le doy vueltas, no entiendo. Y sí. Pero su Espíritu Santo te da el discernimiento de decir, eso es un abuso, ¿no? De que soy tan santo que no puedo tocar el piso y tiéndanse todos sobre el piso para que sean mi alfombra, pues dices, pues que, Pues sí. no, ya. Así es. Sutil abuso, hay un libro que se llama Sutil abuso de él. Ah, sí, tiene poquito que lo leímos, ¿no?